Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas preguntas que a todos, en algún momento, nos ha quitado el sueño. ¿Cómo podemos gestionar nuestro dinero sin que el miedo o la ansiedad se apoderen de todo? Es esa sensación en el estómago al mirar la cuenta del banco o al pensar en el futuro. Seguro que a muchos les suena, ¿verdad? Pero, ¿y si la clave no estuviera en tener más dinero, sino en entender un poquito mejor cómo funciona nuestra propia mente? Venga, vamos al lío. A ver, ¿por qué el dinero, que en el fondo no son más que números en una pantalla, tiene ese poder casi mágico de generar una respuesta emocional tan bestia? ¿Por qué una caída en la bolsa la sentimos casi como una amenaza física, real? Pues la respuesta, como vamos a ver ahora, tiene mucho que ver con cómo nuestro cerebro, que es bastante antiguo, intenta manejarse en un mundo financiero para el que simplemente no está preparado. Y aquí, de verdad, está la clave de todo. La ansiedad financiera no es un defecto de carácter, no es falta de disciplina, es sencillamente un desajuste biológico. Nuestro cerebro evolucionó para reaccionar en milisegundos a un león en la sabana, no para interpretar con calma las estadísticas abstractas de un fondo de inversión. Son dos mundos completamente distintos. Entonces, si lo que queremos es levantar una especie de fortaleza contra esa ansiedad, lo primero es entender de dónde viene. Vamos a ver cuál es el origen de ese conflicto interno que tan a menudo nos la juega. Ojo, no hablamos de una debilidad, hablamos de una batalla en toda regla, un tira y afloja constante dentro de nuestra cabeza entre dos formas muy diferentes de ver el mundo. Y claro, cuando el campo de batalla son las finanzas, la cosa se pone especialmente intensa. En esta batalla interna, como decía, tenemos dos contendientes principales. El psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman los bautizó como Sistema 1 y Sistema 2. Entender cómo funciona cada uno es, de verdad, el primer paso para poder tomar el control. Mirad, esta diapositiva lo resume a la perfección. A la izquierda, el sistema 1, nuestro piloto automático. Es pura intuición, rapidísimo, emocional. Es el que nos hace pegar un brinco si oímos un ruido fuerte. En las finanzas es el que pulsa el botón del pánico cuando ve los titulares del periódico en rojo. Y a la derecha tenemos el sistema 2, nuestro yo racional, el analítico. Es lento, le cuesta arrancar, necesita esfuerzo, pero es el que puede hacer cálculos complejos y evaluar un plan de jubilación a 30 años vista. Así que aquí está el kit de la cuestión. El sistema 2 es potentísimo, sí, pero también es un poco vago, para que nos vamos a engañar. Tiende a ahorrar energía, así que deja que el sistema 1, el emocional, lleve las riendas la mayor parte del tiempo. La ansiedad financiera es, básicamente, el ruido que hace nuestro sistema 1 gritando ¡peligro, peligro!, sin que el sistema 2 se despierte para decir para un momento. Vamos a analizar los datos con calma. Y claro, cuando el sistema 2 se echa la siesta, ¿qué pasa? Pues que se abre la puerta a un montón de trampas mentales, lo que los psicólogos llaman sesgos cognitivos. Son auténticos saboteadores de nuestra tranquilidad financiera. Vamos a ponerles cara a los más importantes. Este de aquí es el jefe de la banda, el origen de casi todos los miedos. La aversión a la pérdida significa ni más ni menos que el dolor de perder 100 euros es muchísimo más intenso que la alegría de ganar esos mismos 100 euros. Nuestro cerebro está programado para evitar pérdidas a toda costa, y eso nos lleva a tomar decisiones terribles, como venderlo todo presas del pánico justo en el peor momento del mercado, solo para que pare el dolor. Y este gráfico lo deja clarísimo, ¿a que sí? Fijaos, la barra del dolor es el doble de grande que la de la alegría. Esto explica perfectamente por qué una pequeña caída en nuestra cartera de inversión nos afecta tantísimo, mientras que una ganancia igual, pues bueno, nos alegra un poco, pero pasa casi sin pena ni gloria. Es una asimetría emocional que nos domina por completo. Pero ojo, que la aversión a la pérdida no está sola. Pensemos en el anclaje, esa manía de obsesionarnos con el precio al que compramos algo y sentir ansiedad si baja de ahí, o el sesgo de disponibilidad, que nos hace creer que un crash financiero es inminente solo porque hemos visto muchas noticias sobre ello. Y cómo no, el de coste hundido, esa trampa que nos hace seguir metiendo dinero en una mala inversión solo porque ya hemos perdido mucho. Todos son errores de lógica que alimentan directamente el miedo. De acuerdo. Ya hemos diagnosticado el problema. Hemos visto cómo nuestra propia biología y estas trampas mentales nos la juegan. Ahora viene lo bueno, la parte constructiva. ¿Cómo podemos construir un sistema que nos proteja de nosotros mismos? Aquí tenemos que hablar de un concepto potentísimo del analista Nassim Nicholas Taleb, la antifragilidad. Esto no va solo de ser fuerte y aguantar un golpe, ni siquiera de ser resiliente y recuperarse. Va de diseñar un sistema financiero personal que de hecho se haga más fuerte con el desorden, que la volatilidad del mercado, en vez de darnos miedo, se convierta en una fuente de oportunidades. Y esto, de verdad, supone un cambio de mentalidad radical. La ansiedad nace de esa necesidad de intentar adivinar el futuro, de querer controlar lo que es incontrolable.
La serenidad, en cambio, llega cuando aceptamos que no podemos predecir nada y, en lugar de eso, nos dedicamos a construir una fortaleza financiera que pueda aguantar cualquier tormenta, incluso las que ni siquiera podemos imaginar. Y una forma súper práctica de aplicar esto es la estrategia barbell o de barra con pesas. Es brillante por lo sencilla que es. Por un lado de la barra pones la inmensa mayoría de tu patrimonio, entre un 70 y un 90%, en cosas ultra seguras. Esto elimina por completo el miedo a la ruina. Esto base de supervivencia. Y en el otro extremo, con esa pequeña parte que queda, del 10 al 30%, haces apuestas de mucho riesgo pero con un potencial de ganancia gigantesco. Si salen mal, la pérdida es pequeña, pero si salen bien, el resultado puede ser extraordinario. Vale, además de una estrategia general como la barbell, necesitamos herramientas prácticas para el día a día. Una especie de protocolos que nos ayuden a mantener la cabeza fría y a tomar mejores decisiones cuando la cosa se pone tensa. Esta es una de mis herramientas preferidas, de verdad, desarrollada por el psicólogo Gary Klein. Es como un truco mental genial. En vez de hacer un análisis post-mortem cuando ya ha ocurrido el desastre, haces un pre-mortem. Es decir, antes de tomar una gran decisión financiera, te sientas y te imaginas que ha pasado un año y que esa decisión ha sido un fracaso absoluto. Y el proceso es muy sencillo, pero increíblemente potente. Primero, te pones en lo peor, visualizas el desastre. Segundo, escribes la historia de por qué ha ocurrido, qué salió mal, qué riesgos pasamos por alto. Y tercero, usas esa historia para mejorar y reforzar tu plan original. Este ejercicio le quita todo el poder al miedo al fracaso y devuelve una sensación de control brutal. Otra herramienta mental clave es cambiar el encuadre con el que miramos las cosas. La ansiedad se dispara cuando tratamos cada decisión como si fuera única y aislada, lo que se llama encuadre estrecho. Cada pequeña pérdida se siente como un juicio final sobre nuestra inteligencia. La calma, en cambio, viene con un encuadre amplio, crear políticas, reglas generales. Por ejemplo, invierto X cantidad cada mes, pase lo que pase. Al dejar que la regla decida por nosotros, eliminamos la agonía de tener que decidir bajo presión emocional. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de los dos pilares más prácticos y seguramente más efectivos. El primero, el fondo de emergencia. Tener de 3 a 6 meses de gastos cubiertos en una cuenta a la que puedas acceder ya no es una inversión, es un seguro para la tranquilidad. Es lo que permite que el sistema 2, el racional, pueda pensar con claridad. Y segundo, la automatización. Programar transferencias para el ahorro y el pago de deudas le quita trabajo a nuestro cerebro y evita que nuestras emociones saboteen nuestros propios planes. Esta frase lo resume todo a la perfección. La paz mental con las finanzas no es algo que llega por casualidad. No es un regalo que te cae del cielo. Se construye, se diseña. Es el resultado de crear sistemas, reglas y estructuras que protejan a nuestro cerebro emocional de sus propios impulsos y le den el poder a nuestro cerebro racional. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire no es cómo eliminar el miedo para siempre, sino una mucho más práctica y poderosa. Al terminar de escuchar esto, ¿cuál es esa primera pieza de estructura, por muy pequeña que sea, que se puede poner en marcha hoy mismo para empezar a construir esa fortaleza? A lo mejor es algo tan simple como programar una transferencia automática de 20 euros al mes, o empezar a escribir el premortem de una decisión que tenemos pendiente. El primer paso es el que transforma la información en serenidad. Muchas gracias por acompañarnos.